Mirad, hoy quiero que hablemos de la anticipación, ¿vale? Muchas veces podéis enfrentaros, cada uno a su nivel, ¿vale? Podéis enfrentaros a jugadores que parece que llegan siempre a la pelota, que jugáis vuestro mejor tiro, pero de repente ya están allí, o bien que estáis atacando y cuando estáis atacando y vais a jugar al hueco que creéis que es mejor para vosotros, la persona justo cuando vais a hacer el golpe se os ha adelantado y se ha metido en ese hueco que ibais a querer jugar. Bueno, eso muchas veces, vosotros estoy seguro de que lo hacéis igual, es según como veo que el rival se está preparando, o si ya me lo ha hecho alguna vez a lo largo del partido, empezamos a anticiparnos y empezamos a ganar tiempo moviéndonos justo en el momento en el que el rival va a hacer el gesto. Ese sería el momento adecuado. Luego hay muchas veces que nos movemos demasiado pronto y a lo mejor el rival tiene tiempo para cambiar de idea. O que nos movemos demasiado tarde, pero si ya nos movemos demasiado tarde llegamos mal a la pelota. Entonces al final de lo que se trata es de que seáis conscientes de que hay un elemento muy importante a lo largo del juego, y repito, pasa en todos los niveles, lo que pasa es que a veces somos conscientes y otras veces no, de que nos anticipamos a lo que hagan los rivales. Y eso es muy importante. Es muy importante porque nos quita esa posibilidad de andar mal en un punto, de ir a remolque, de que nos hagan el punto. Os pongo un ejemplo que siempre me gustan, ya lo sabéis. Si yo soy un jugador que, por ejemplo, está defendiendo en el lado de iguales y tengo al jugador que tengo enfrente, que es un diestro, y me va a volear de volea de derecha y le veo que va muy frontal a la volea y que va a coger la pelota delante de él, pues lo más probable es que me juegue al rincón mío, al de la derecha, ¿vale? A mi pared lateral, o que entre por ahí más o menos la pelota. Entonces yo ya puedo ver si me voy a separar, me voy a adelantar para cogerla de bote pronto. Si veo que a lo mejor va a hacer una bola un poquito baja por debajo de la red, igual me puedo adelantar y tomar esa pelota de aire, como se suele decir, y volearle a lo mejor en paralelo. Depende del nivel de cada uno, puedo hacer más cosas o puedo hacer menos. Pero ya estoy leyendo un poco cómo está llegando el rival a la pelota o cómo está empezando ese movimiento y puedo ya intuir dónde va a jugar. Un ejemplo muy claro, que a mí me gusta mucho y se habla poco de él, y a mí me encanta, es Juan Cruz Beluati, ¿vale? Juan tiene una capacidad de lectura de bola que a mí me encanta, porque muchas veces antes de que el rival haga el golpe, él ya se ha posicionado prácticamente donde va a jugar. ¿Qué es lo que hace con eso? Quita mucho tiempo. Además, Juan es una persona que tiende a jugar adelantado. Suele jugar por delante de la línea muchas veces, saca las bolas de volea, de bote pronto. Deja un poquito, que Juan es zurdo para aquellos que no le conozcáis, deja un poquito libre más el medio, pero bueno, si al final el rival de su diagonal juega por ahí, porque estamos hablando en un enfrentamiento con su diagonal, al final esa bola tiende a irle a él a la derecha. Esa bola que entra por el medio, en diagonal, la propia diagonal le tira la bola hacia él. Entonces sacrifica un poco el medio, porque esa pelota le suele ir a él, por tapar un poco muchas veces el ángulo, o tapar el pico, o tapar el final de la reja, cuando intuye que a lo mejor el otro le va a hacer, siendo diestro, le va a hacer una bandeja hacia ese lado, o le va a atacar de volea de derecha a ese lado, y entonces él ya se adelanta y quita tiempo. Entonces, a mí personalmente es un jugador que yo tuve la suerte de poder entrenar con él cuando estaba todavía entrenando con Sebe, con Severino y Essi, y en el grupo estábamos Juan, Nacho Gadea y yo. Y una de las cosas que más me maravillaban es que era una persona que con su posición adelantada te quitaba muchísimo tiempo porque siempre estaba donde ibas a jugar. Entonces era muy difícil jugar con él. Y es una cosa que es de las que más me gustan de Juan. Otro ejemplo muy claro es Juan Martín. Juan Martín es una persona que siempre hablamos, ¿no? Que tiene reflejos, se quita las bolas a bocajarro. Sí, por supuesto, eso es un don que él tiene, el quitarse las bolas a bocajarro. Pero también tiene mucho de intuición. Es verdad que es muy habilidoso, se da muchas bolas por aquí por la espalda, se hace así que casi ni la está viendo y coge la pelota, la pega en el centro y la bola le entra. O sea, al final, cada uno llevado a su nivel tiene esos momentos de intuición. Vosotros, por ejemplo, estoy convencido de que, pongo otro ejemplo, sois un jugador que juega en el lado de iguales, me da igual que seáis zurdo o que seáis diestros. Os sacan a la T, os desplazáis hacia el centro. Devolvéis esa pelota al jugador de paralelo porque no llegáis para hacer mucho más, o porque a lo mejor el que saca hacia ese lado. ¿Dónde pensáis que va a devolver la pelota? Al hueco que ha generado, ¿no? Con lo cual, en el momento que vosotros vais al centro y devolvéis esa pelota, enseguida frenáis y estáis recuperando rápidamente la posición porque intuís que os va a jugar a ese lado. Bueno, pues ya estamos adelantándonos a lo que va a hacer el rival.
Que luego a lo mejor el rival es más listo y juega a contrapié. Bueno, pues podemos rectificar, o si le ha salido la bola muy al medio, siempre tendremos al compañero que tendrá que intentar haceros la cobertura. Pero lo que quiero que os deis cuenta es que también muchas veces, en función de cómo llegan los rivales a la bola, imaginaros, estoy atacando, hago un golpe rápido, una volea o un remate, me da igual, que sale mucho hacia adelante. Si yo veo que el rival va a llegar un poquito forzado, tal y como estoy viendo que va a llegar a impactar, ya puedo intuir y leer dónde va a jugar, porque hay varias opciones que ya no las va a poder hacer de la manera en la que llega. Voy a poner un ejemplo. Soy un jugador diestro en el lado de iguales, me hacen un remate, me quito para que no me golpee la pelota y salgo hacia adelante, pero ya llego muy forzado a la pelota porque me estoy estirando y la voy a pegar muy delante. En esa situación, ¿dónde no voy a jugar porque es prácticamente inviable? En el paralelo. No voy a poder jugar sobre la volea de revés del jugador que tengo delante, porque voy a impactar tan delante que solo puedo jugar hacia el centro de la pareja rival o en cruzado. Puedo jugar abajo, puedo jugar arriba, depende de cómo llegue y lo habilidoso que sea. Pero voy a impactar tan delante de mí que no voy a poder jugar en paralelo. Con lo cual, a nivel táctico, ya puedo cerrar mejor los espacios y puedo intentar enganchar esa bola que va a llegar el rival forzado y que va a salir hacia el centro o en diagonal, porque puedo achicar esos espacios, puedo cerrarlos aún más y luego puedo intentar volear esa bola pues donde crea que tengo que volearla, donde tenga más opciones de ganar el punto. Con lo cual, solamente viendo cómo llega el rival de mal, ya puedo estar intuyendo dónde va a jugar. Y eso es algo que suma para vosotros. Entonces, es muy importante que al final este tipo de cosas que van todos los vídeos relacionados a lo mismo, ¿vale? Los vídeos van relacionados a que tenéis que pensar, analizar lo que sucede, que lo digo siempre. En este tipo de vídeos que son más tácticos, siempre os digo lo mismo. Tenéis que educar al cerebro a que tiene que estar analizando lo que sucede. Y el cómo llega el rival a la pelota, cómo arranca para golpear a la pelota, cómo es su desplazamiento, dónde se va a producir el impacto, si muy cerca de él, muy lejos de él, con una pelota que va de pared, se le mete dentro del cuerpo, dependiendo del lado en el que esté jugando. Todo eso ya os está generando una serie de pistas de dónde puede jugar el rival. Luego es verdad que dependiendo de la habilidad de ese rival, pues incluso en esa situación de llegar mal y llegar forzado y llegar con una situación que aparentemente parece que solo tiene una opción, pues como es habilidoso y tiene mucho nivel o simplemente se le da muy bien en esas circunstancias hacer algo diferente a lo que se espera, pues a lo mejor os sorprende y os hace un tiro que no contabais con él y a lo mejor os complica mucho más esa devolución. Pero en general, la mayoría de la gente solamente va a poder hacer una opción. Y esa opción, bueno, pongámosle dos opciones, porque así liberamos el tema del globo, por ejemplo, si estamos defendiendo. Ya os hace poder cerrar mejor los espacios, podéis leer por dónde va a jugar la bola. Lo que no puede ser, y sucede, y sucederá, es que prácticamente no tenga muchas más opciones el rival de jugar por cómo llega la pelota y sin embargo al final vosotros seáis los que tengáis el problema de devolver esa bola, o que os hagan un passing, o que os hagan una pelota en la que de repente diga, es que pensaba que no iba a llegar y mira dónde la ha puesto. Bueno, es que más o menos de la manera en la que estaba llegando la bola es que no tenía muchas más opciones. Os pongo un ejemplo mucho más fácil. Volvemos a ser un jugador de derecha, diestro, que juega en el lado de iguales, ¿vale? Me sacan o tengo una bola muy pegada en la pared lateral y voy a jugar de derecha. ¿Qué opciones tengo ahí? Pues realmente jugar en paralelo, porque no puedo meter la pala por detrás porque el cristal o la pared no me dejan y solo puedo salir en paralelo, con lo cual el jugador que está delante tendrá que estar más pendiente de su paralelo para que la bola no entre por ahí. Es verdad que el jugador que defiende esa bola tan cerca de la pared lateral podrá jugar por abajo o podrá jugar de globo, pero solo puede jugar paralelo, no puede jugar más. ¿Qué hace el jugador que está en su diagonal? Meterse en el campo del compañero y ocupar más centro. Mientras que el compi tiene que ocupar un poquito más de paralelo. Y con eso se le achican mucho más los espacios por donde la pelota puede pasar. Repito, siempre depende de la facilidad que tenga el que está en esa situación tan difícil, pues me podrá jugar una bola que me complique o no. Pero la dirección no es otra. Puede cambiar la altura y puede cambiar la velocidad, pero la dirección es la que es. No puede haber otro tipo de bola. Entonces, eso, que muchas veces lo hacemos inconscientemente, eso es intuir por dónde puede pasar la pelota.
Así que esto, como siempre, es un vídeo para que reflexionéis y para que analicéis que, dependiendo de cómo llega el rival o cómo se enfrenta a la bola, es decir, cómo empieza a preparar o dónde va a golpear con respecto a su cuerpo, pues no le quedan muchas opciones, salvo una o dos donde poder jugar esa bola. Y que eso os tiene que mantener en alerta y preparados para reaccionar, no os puede sorprender. Así que nada, espero que este vídeo, que tampoco tiene mucha historia, os pueda ayudar un poquito, ¿vale? Que os sirva, que os haga siempre pensar en lo que sucede en un partido. Como siempre, muchísimas gracias por llegar al final del vídeo. Espero que estéis pudiendo practicar vuestro deporte, que el COVID nos esté dejando hacer un poquito vida normal, entre comillas, y que sobre todo este frío y estas nevadas que ha habido estos días por España, pues que bueno, que no os haya perjudicado demasiado y que podamos estar haciendo esta actividad que tanto nos gusta. Así que un abrazo muy grande a todos y cuidaros muchísimo. Chao.